A continuación, le doy la palabra a Rodrigo Pérez, del Ministerio de Energía, quien nos va a dar una mirada desde las mejoras que se están realizando desde el punto de vista reglamentario respecto del acceso abierto y de las obras urgentes y necesarias, de la cual ya nos hemos estado refiriendo en este bloque. Vamos, Rodrigo, con el pase entonces. Muchas gracias, Carolina. Voy a compartir mi presentación para que me digas, por favor, si se ve. Perfecto. ¿Se ve ahí? Bien. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco al SIGRE por la invitación. Les voy a presentar un poco los temas reglamentarios que hemos estado viendo y que han mencionado todos los panelistas anteriores, digamos, respecto de principalmente el acceso abierto y las obras urgentes, por artículo 102. Lo primero que quiero hacer es recordar un poquito el estado y el estatus del reglamento de planificación y sus principales contenidos. El reglamento de planificación tiene tres grandes títulos, digamos. El título de acceso abierto, al cual me voy a referir en esta presentación, el título asociado a la planificación misma de la transmisión, que incorpora los criterios para hacer la planificación anual, los criterios para incorporar transmisión para polos, el procedimiento mismo de la planificación, y bueno, y el registro de participación, y también incorpora un tercer título asociado ya a las reglas de las licitaciones de las obras de expansión que realiza el coordinador. El reglamento fue retirado de la Contraloría General de la República el lunes 28 de septiembre, a propósito de observaciones que nos realizó ese organismo. Entonces yo les voy a presentar algunos de los temas que nos han hecho ver tanto la Contraloría como otros interesados, digamos, tanto públicos como privados. Y bueno, está de más decir que lo que yo les presente acá, digamos, todavía está en una etapa de estudio y análisis por parte del Ministerio y en ningún caso constituyen una postura ya determinada por el ministro. Entonces, respecto del acceso abierto, uno de los temas que nos ha planteado la Contraloría es el acceso abierto y el uso de la infraestructura de transmisión de datos. La versión actual del reglamento, la que fue ingresada a la Contraloría y que es de público conocimiento, tiene la siguiente disposición. Dice: las instalaciones sometidas al régimen de acceso abierto incluyen toda infraestructura necesaria para efectos de la prestación de servicios de transmisión, incluyendo las instalaciones destinadas a la transmisión de datos. Y respecto a esto hemos recibido observaciones a favor, como lo mencionó Carla en su presentación, y también hemos recibido observaciones en contra respecto a esta disposición, y también consultas asociadas a la legalidad, de la revisión de la legalidad que hace la Contraloría. Bueno, primero decir que hoy día las instalaciones de transmisión incorporan sistemas de comunicación de gran capacidad de datos, las nuevas, digamos, instalaciones, como por ejemplo la fibra óptica. También decir que todas las instalaciones adjudicadas, digamos, por el coordinador, y donde estos sistemas de comunicación han sido parte de la oferta técnica que han realizado las empresas, se pagan a través del mismo BTT que adjudicado. Y bueno, y en el caso de las instalaciones antiguas, la misma ley establece que se valorizan las instalaciones existentes, y por lo tanto las mismas instalaciones de comunicación presentes en estas instalaciones que se valorizan en los estudios, está pagada también a través del cargo de transmisión. Además, decir que hoy día la norma técnica de calidad de servicio establece una serie de requerimientos mínimos que deben cumplir los coordinados asociados a los sistemas de comunicación, como por ejemplo para la transmisión de datos del sistema de información en tiempo real con el coordinador, para las comunicaciones de voz operativas, para el sistema de monitoreo,
las transferencias económicas, etc. Y dado que son requerimientos mínimos que están en la norma técnica, el servicio de transporte o transmisión no se puede otorgar, las instalaciones no pueden entrar en operación, digamos, si no cumplen con estos requisitos asociados de comunicación. Entonces, la visión, digamos, del ministerio es que la infraestructura existente y pagada, digamos, por todos los usuarios eléctricos, debe ser aprovechada. Se debe evitar, por supuesto, los dobles pagos de dicha infraestructura y, al mismo tiempo, aprovechar los recursos escasos. Un recurso escaso, digamos, es el espectro radioeléctrico que usan, digamos, los enlaces de microondas, por ejemplo, que habiendo fibra disponible, digamos, y pagada, no se entendería, digamos, no aprovechar, digamos, dicha infraestructura. Otro tema que también estamos revisando es las conexiones provisorias. También en el reglamento de público conocimiento se establece un párrafo en el primer título asociado a las conexiones provisorias, y donde se señala que estas conexiones se pueden autorizar por la comisión a través de, una vez que hayan pasado por la revisión de seguridad del coordinador. Entonces, además se establece un plazo máximo a partir del cual la conexión debe extinguirse, digamos. Y se establece también que la norma técnica tiene que establecer las características técnicas de diseño de dicha conexión. También se establece en el reglamento que la conexión es a costo del solicitante, incluido el retiro de instalaciones, si así se requiriese, digamos. También se establece que no se podrá pedir conexión provisoria para el mismo proyecto, y al igual que antes hemos recibido nuevas observaciones, tanto a favor como en contra, respecto a esta disposición. También observaciones de la Contraloría que apuntan a la fuente legal para establecer estas conexiones. ¿Cómo vemos nosotros este tema? Bueno, vemos que existen casos excepcionales en la práctica que requieren de una conexión provisoria para el sistema de transmisión. Esto es coherente con todo lo que han dicho los panelistas, en el sentido de que los sistemas de transmisión y las conexiones necesitan de flexibilidad, dado todos los cambios que son muy rápidos y que se van produciendo. Por ejemplo, proyectos en un estado avanzado que requieren conectarse y se encuentran a la espera de una hora del plan de transmisión. Grandes construcciones que requieran de conectarse al sistema para efectos de, por ejemplo, maquinaria, y que luego esa maquinaria va a ser retirada, digamos. También es un ejemplo de una demanda que en su naturaleza es temporal. Y lo mismo con eventos temporales. Un ejemplo es la COP que no se realizó, digamos, pero es otro ejemplo, digamos, de demandas temporales que podrían requerir, digamos, de conexiones provisorias al sistema de transmisión. Lo mismo, existen proyectos de generación y consumo que toman menos tiempo que el desarrollo de las horas de transmisión, y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer y promover es que la regulación se haga cargo de estos casos, sobre todo porque vemos que en un futuro cada vez más electrificado estas situaciones pueden darse con mayor frecuencia, como por ejemplo terminales de carga de vehículos eléctricos, plantas de electrólisis, data centers. Son todos ejemplos de demandas en ese caso que son bastante más rápidas que lo que se demora en construirse una subestación o una obra de ampliación, digamos, en engatillarse una obra de ampliación. Y por lo tanto también nuestra visión es que creemos que forzar el desarrollo de nueva infraestructura eléctrica para una conexión solo por un problema de temporalidad es ineficiente económicamente, es innecesario para el desarrollo del sistema eléctrico, sobre todo cuando hay una solución definitiva y estructural que viene en camino, digamos. Último, respecto del acceso abierto, también ya lo comentó Mauricio y Carla. También se nos ha hecho ver que existe un problema de especulación en cuanto a las solicitudes de acceso abierto, y esto produce naturalmente que el sistema incurra en costos innecesarios y es ineficiente el uso de los recursos públicos. Este gráfico que
digamos que viene de fuentes del coordinador, muestra cómo las solicitudes de conexión han sido crecientes en el tiempo. Entonces, naturalmente se están viendo medidas a nivel del reglamento para solucionar, digamos, evitar estas solicitudes que tienen el carácter especulativo y evitar el acaparamiento de posiciones, sin limitar al mismo tiempo el derecho al acceso abierto. Respecto de las obras necesarias y urgentes, me voy a saltar esta slide porque Mauricio resumió muy bien las condiciones de borde que están establecidas en la ley, asociadas al artículo 102, al segundo inciso del artículo 102. ¿Cómo vemos que ha funcionado desde el punto de vista nuestro el artículo 102? Creemos que ha funcionado bien como una válvula al plan de transmisión para casos excepcionales. A pesar de que se ha utilizado crecientemente, sigue teniendo un carácter excepcional, en cuanto a número y valor de inversión de las obras respecto de los planes de transmisión anuales. Y bueno, y la definición de las necesidades y urgencia, tal como lo dijo Carla y lo mostró Mauricio, han sufrido una modificación porque se va adquiriendo mayor experiencia práctica de estos casos que justamente son excepcionales, y por lo tanto es por eso que en la resolución 360, lo mostró muy bien Mauricio, se modificaron los criterios. Yo acá les había presentado también, al igual que Mauricio, los criterios, pero me voy a saltar esta slide para cumplir, digamos, con el tiempo que tenemos. ¿Qué materias se nos han presentado sobre la aplicación práctica del artículo 102 y que estamos evaluando también en el reglamento? Les presento aquí 5. Las últimas, digamos, 3 son ya más de carácter procedimental, y las primeras 2 tienen que ver, la primera tiene que ver con cómo se materializa una obra si es que la comisión o el coordinador la visualizan como obra urgente y necesaria para el sistema, y no una empresa eléctrica como lo señala la ley. Y también qué ocurre cuando hay más de un interesado que solicita una autorización para desarrollar una obra vía artículo 102. Entonces, respecto de la primera pregunta, ¿cómo se materializa una obra si es que la comisión o el coordinador la visualizan como una obra urgente y necesaria para el sistema? Bueno, tenemos una restricción y una condición de borde de la ley donde no hay espacio, digamos, para que la comisión o el coordinador puedan mandatar directamente la materialización de obras de transmisión mediante el artículo 102. Sí hay espacio para que tanto la comisión y el coordinador publiquen su visión respecto de la necesidad de materializar obras vía artículo 102. De hecho, esto es algo que el coordinador eléctrico ya ha realizado. Pueden ver el informe complementario de la propuesta de expansión de transmisión 2020. Respecto a la valorización de estas obras, es importante mencionar que el artículo 52 del reglamento de valorización, ya publicado, digamos, ya establece que este tipo de obras se pueden valorizar en un proceso de valorización, como lo llamó Mauricio, interperiodo, y se remuneran a partir de la fecha de su fecha de entrada en operación. Adicionalmente, el reglamento de valorización establece en el literal D del artículo 47 que la comisión tiene la facultad, digamos, para considerar los costos eficientes asociados a las labores de instalación. Entonces, en ese sentido, vemos que la regulación vigente permite que se reconozcan todos los costos asociados de este tipo de obra y, por lo tanto, es una opción viable con un riesgo diferente al de las obras de expansión, naturalmente, por la restricción legal, pero que tiene un riesgo acotado para las empresas. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué ocurre cuando hay más de un interesado que solicita una autorización para desarrollar una obra vía artículo 102 y que naturalmente chocan en cuanto a que cubren la misma necesidad? Bueno, la regulación vigente no establece qué ocurre cuando esa situación pasa, digamos. Y parece ser que si dos proyectos que cubren la misma necesidad y llegan dentro de una ventana de tiempo determinada, el criterio del primero que llega podría no ser el mejor, porque no garantiza que la solución sea la mejor para el sistema. Entonces, se está evaluando incorporar, digamos, si es que estas soluciones, si es que esto se da, que estas soluciones pudieran ser evaluadas conjuntamente y eventualmente seleccionarse las que presenten los mayores beneficios netos para el sistema.
Respecto de la tercera pregunta, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando existe un desistimiento de una obra ya autorizada vía el artículo 102? Esto también lo mencionó Carla, hoy día no existe ese procedimiento, no está regulado, digamos, no está en la regulación vigente. Lo que se buscará es establecer un procedimiento en el mismo reglamento que permita clarificar los pasos a seguir y los riesgos asociados, riesgos que, por ejemplo, podrían gatillar el cobro de las boletas de garantía en caso de que así se determinase. Respecto del nivel de participación que debe tener el propietario de instalaciones existentes intervenidas mediante un proyecto autorizado vía artículo 102, tampoco eso está regulado actualmente, y se buscará en el reglamento regular esta participación del propietario, digamos, mediante la entrega de información y el requerimiento de sus observaciones a la solicitud que involucren, digamos, una obra de su propiedad. Y por supuesto, una vez autorizada la obra, el propietario debe dar todas las facilidades para el desarrollo de la misma. Y finalmente, respecto del nivel de información disponible actualmente sobre las obras gatilladas por mecanismo 102, bueno, hoy día la Comisión publica todas las autorizaciones que otorga vía artículo 102, pero creemos que para mayor transparencia de cualquier interesado, las solicitudes debieran conocerse, así como se conocen las obras de expansión antes de que se ejecuten, digamos, y incluso antes de que se liciten. Creemos que es importante que eso se conozca. Y también se buscará en el reglamento regular ese procedimiento que permita conocer las solicitudes, digamos, y el estatus de cada una de ellas. Eso es lo que les tenía preparado en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Muy buena tu presentación y sobre todo la mirada desde los perfeccionamientos que se están haciendo en materia reglamentaria desde estas dos visiones que se han dado en este bloque. Sobre todo porque tú has dado visiones que se han tenido y observaciones que se han dado de parte de los actores, de parte de la Contraloría, y que nos hacen ver también y reflexionar sobre este equilibrio que tiene que haber entre lo que es la certeza regulatoria versus la flexibilidad regulatoria, que es algo que tenemos que ir pensando cómo vamos a materializar eso en el futuro. Bueno, en este bloque vamos a empezar con las preguntas, pero antes yo también quisiera cerrar las presentaciones con una pequeña reflexión, y es que contar con más y mejores redes de transmisión parece fundamental en este proceso de transición energética. Se requiere acelerar, optimizar, flexibilizar estos procesos de planificación de la transmisión. Más transmisión que permita aumentar la capacidad de transmitir energías provenientes de fuentes renovables, variables, cuya generación muchas veces se ha tenido que verter, que permita modernizar la transmisión a través de soluciones más eficientes, más sustentables, como lo han sido las nuevas tecnologías, soluciones GIS que han nombrado aquí los panelistas, los sistemas de almacenamiento, etc. Instrumentos regulatorios como el artículo 102. En ese escenario parece recomendable que existan medidas de largo, mediano y corto plazo, como la incorporación de ciertas medidas de flexibilidad en transmisión que permitan materialización de obras de transmisión en el corto plazo, como el instrumento regulatorio que ya hemos visto, que se ha mencionado en los distintos paneles, sin olvidarnos que son medidas excepcionales y urgentes, y que por otra parte tenemos que preocuparnos de perfeccionar la regulación en esta materia para que nos permita contar con un servicio eléctrico seguro y confiable. Y también para que durante su desarrollo se tome en cuenta la visión de los ciudadanos y del territorio por donde se atraviesa o por donde atraviesan estas líneas de transmisión. La manera en que vamos a considerar los aspectos ambientales, sociales y económicos para definir cómo se deberán construir los principales proyectos de transmisión para alcanzar este desarrollo sostenible de nuestro sector es indispensable para que se incorporen los diferentes intereses en juego y que permitan una intervención más estratégica e integral en el sistema.
Bueno, a continuación vamos también, en el mismo orden, vamos a tomar algunas de las preguntas que se hicieron en el chat, y yo les rogaría también a los panelistas que nos hicieran, que dieran respuestas cortas, precisas y concisas, porque estamos bastante atrasados en nuestro bloque, para permitir después que el bloque siguiente pueda empezar lo más pronto posible. Entonces, Alex, en cuanto a tu presentación, todos los cambios que ocurrieron en el sistema, en el sector, desde la lógica de la transición energética, como los desafíos que surgen desde este nuevo escenario, requieren de un rol bastante articulador, diría yo, de las autoridades conciliando estos objetivos económicos, ambientales y sociales. Tú mencionaste que eso era bastante importante. ¿Tú nos puedes explicar en particular, pero bien en concreto, qué están realizando o visualizando en el Ministerio para perfeccionar esa interacción entre el coordinador, Ministerio y Comisión Nacional de Energía? Sí, por supuesto. Bueno, creo que tú ya diste un marco y un resumen súper interesante, Carolina. Creo que resume muy bien hacia dónde va este tema. Pero en concreto, muy en concreto, ayer justamente el subsecretario anunció un plan de fortalecimiento de la transmisión eléctrica, que lo que busca, en cierta medida, es mejorar los procesos y todos los temas administrativos y de gestión asociados a las herramientas y al proceso completo de expansión de la transmisión que está en la ley. En el fondo es tomar lo que está en la ley, que creemos que es muy positivo, y operativizarlo cada vez de mejor manera. Entonces ese plan lo que busca es una coordinación un poco más conectada, que la visión de largo plazo permee en todas las herramientas del proceso, y que también tengamos, quienes tomamos la decisión como de política pública o de visión un poquito más estratégica, contar con ese feedback que a veces surge en la mitad del camino del proceso. A veces vemos que los problemas surgen en la licitación, otras veces surgen en la misma decretos de expansión, y todo eso queremos ir recogiéndolo y tener una mirada bien, nuevamente voy a usar la jerga, aceitada para poder mejorar el proceso. Y un minuto más para incorporar los criterios de sustentabilidad. Claro, acá es súper importante compatibilizar ambos mundos, en la expansión de la transmisión a través del proceso reglado como tal, como expansión de la transmisión, y la obra urgente como tal, entendiendo que el primero no se demora 1 o 2 años porque sí, sino que también contempla todo un proceso de participación ciudadana, un proceso de incorporar todas las variables ambientales, territoriales, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad dentro de la visión de largo plazo. Y ese objetivo es bien específico. El objetivo lo que busca es mejorar, promover en el fondo la oferta, la competencia, pero mejorar también holguras, economías de escala, y que cada obra que hoy día se considera tenga una visión anclada y sea coherente con el largo plazo. Entonces, claramente se escapan muchas obras y la cosa evoluciona tan rápido que esta herramienta de flexibilizar a través del artículo 102 es un súper buen aliado, pero siempre hay que mirarlo como eso, como dos Por procesos supuesto. compatibles. ¿Sí? Eso. Gracias, muchas gracias, Alex. Carla, tú presentaste 4 ejemplos de obras de transmisión que siguieron el proceso del artículo 102 de la ley. Es decir, se calificaron como obras urgentes y necesarias para el sistema. Desde el punto de vista de la experiencia como transmisión, en este par de años solicitando la acción del artículo 102, ¿cuáles han sido las principales dificultades con que se han encontrado ustedes? A ver, te cuento, nuestra experiencia más cercana se dio desde que apareció la resolución 167, que abrió la posibilidad de que los proyectos de generación pudiesen optar al artículo 102. Y la verdad que en un principio fue bastante complicado. Llegó un minuto, o sea, llegaron muchísimas solicitudes, llegó un minuto que teníamos solamente solicitudes vía artículo 102, y había un mal entendimiento en general en el mercado. Muchos proyectos llegaban en etapas súper iniciales, no tenían claro que uno de los requisitos principales para poder optar a un proyecto vía artículo 102 es tener permisos ambientales y sectoriales aprobados.
Por tanto, nos tocaba muchas veces a nosotros, al hacer el análisis de la información, decirle que no calificaban, ¿ya? Otro de los problemas que tuvimos en un principio fue el tema de la valorización. No existía en ese minuto una claridad de cómo se valorizaban los proyectos. Por tanto, teníamos que a nivel contractual tratar con los clientes que estaban optando a estos proyectos, ver cómo veíamos el tema de la valorización de los proyectos, ¿ya? Cosa que se solucionó el año pasado. Y yo creo que sí, han sido varias cosas, porque eso digo, como no existía una operatización del tema, teníamos que ir haciendo camino. Pero yo creo que ya hoy día tenemos un entendimiento bastante claro, creemos que aún falta, pero ya hoy día, desde el primer proyecto hasta los últimos que hemos cerrado, hemos tenido una evolución tanto a nivel de contrato, a nivel de nosotros mismos, cómo presentamos los proyectos, qué es lo que está buscando la autoridad en estos proyectos. Hoy día ya tenemos un producto bastante más maduro y que creemos que está siendo muy útil al mercado. Súper bien, súper. Pregunta para Roger. Roger, preguntan si puedes dar más antecedentes de las ampliaciones para PMGD vía artículo 102. ¿Cómo conversarían las ampliaciones de una instalación zonal, porque lo que se entendía se trataría de una instalación dedicada? Sí, efectivamente. Sí, claro, quizás no fui lo suficientemente explícito. No se trata en este caso, lo que estamos buscando con este estudio es hacernos cargo de una declaración permanente en la industria respecto de las congestiones que inviabilizan el desarrollo de proyectos de generación distribuida, de PMGDs, básicamente. Entonces, es habitual escuchar, ¿cierto?, que hay congestiones que no dejan que se materialicen, etc. Entonces, lo primero es, en este estudio que estamos haciendo, es identificar esas congestiones, generar una metodología utilizando los datos que tenemos, y clasificar esas congestiones, ya sea de corto plazo o de mediano y largo plazo, y distribuirlas de acuerdo a ciertos grados de posibilidad de congestión. Eso es lo primero. Y lo que yo trataba de mostrar en la lámina es que nos hemos encontrado que en el corto plazo nos llama la atención de que no hemos visto que los resultados coincidan con lo que es habitual escuchar en la industria, digamos, de que está todo congestionado, que eso inviabiliza los proyectos de generación por PMG. Eso es el primero. Salvada esa etapa, ¿cierto? Yo creo que hemos identificado algunas zonas donde vale la pena seguir estudiando, ¿cierto? Salvada esa etapa, la siguiente pregunta es, bueno, visto que en tal o cual zona existe cierto grado de congestión, ¿cómo, utilizando el artículo 102, que complemente obras de transmisión dedicada, es posible darle curso a este conjunto de proyectos? No sé si es un poco más clara esa explicación. Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eso es lo que estamos haciendo. Y en el caso de que se produzcan estas congestiones, pero cuando no es un solo proyecto, sino que son varios proyectos que producen esta congestión, ¿quién financia eso? ¿Cómo se financia eso? Tendría que ser financiado por aquellos que harían uso de esta instalación, y esa es parte de las figuras que tenemos que identificar, tenemos que entender cómo darle curso a esta figura a través del artículo 102, de tal manera que si se requiere, por ejemplo, una ampliación de una barra para efectos de materializar un grupo de PMGD que totaliza, no sé, 40, 50 MVA, 30 MVA, lo que sea, 30 megawatts, lo que sea, podemos darle curso. Ese es un poco el mecanismo que estamos buscando. No sé si se entiende un poquitito más. No se trata, todos vimos el último dictamen del panel de expertos, ¿cierto? Y en una de las discrepancias ellos dijeron, bueno, en realidad esto no da lugar, obras en servicio público no pueden ser financiadas por la tarifa, y por lo tanto eso ya marca un precedente para todo lo que venga de ahí en adelante. Entonces, en este caso, bueno, nosotros entendíamos que ya eso iba a ser así en algún minuto cuando ocurriera una discrepancia. Este estudio viene de principio de año, buscando en esta línea hacerse cargo de esa necesidad de la industria. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, muchas gracias, Roger. No, gracias a ti. Mauricio, en particular me gustaría centrar la pregunta sobre el tema de los criterios de evaluación de las obras de transmisión urgente, sobre todo porque, como no están muy explícitos en la regulación, tú mencionaste y te diste una pasada general respecto de estos criterios.
que autoriza la CNE. Entonces, por ejemplo, los criterios para establecer los hitos y garantías de las obras de transmisión urgentes que autoriza la CNE, ¿cuáles serían estos criterios? Y también respecto de las obras urgentes que se hayan declarado desiertas, ¿cuál sería también ese criterio? Okay, muchas gracias por la pregunta, Carolina. A ver, hay distintos criterios que van desde los ámbitos, por ejemplo, de evaluar un proyecto de expansión, perdón, un proyecto de obra urgente, con los criterios de expansión, y hay otros criterios que también se adoptan a propósito de qué condiciones o requisitos se le establecen a la obra urgente, que es promovida por un tercero, pero que darle una seguridad y una certeza de ejecución. En el caso de los primeros criterios que tienen que ver con la evaluación propiamente tal del proyecto que nos llega a la Comisión Nacional de Energía, creemos que tienen que estar apuntando a la misma visión de lo que está viendo la planificación de largo plazo. Y en ese sentido nosotros creemos que, y de hecho así lo establece hoy día la normativa, la resolución exenta, que hoy día regula el artículo 102, pero en materia de reglamento también viene la misma indicación en términos de cómo se deben evaluar esos proyectos. Y dependiendo del objetivo que tenga ese proyecto, creemos que hay algunos que sí deben ser evaluados bajo una visión de largo plazo, ¿ya? Al igual como lo hace la planificación anual de la transmisión. Y ahí están, bueno, obviamente todos los criterios de abastecimiento de la demanda, que tiene que ver con el cumplimiento, con un objetivo central de la ley de transmisión, como también calidad de servicio, como también generar los beneficios para el sistema. Aquí la idea siempre apunta, cuando hacemos la evaluación desde el punto de vista de la planificación, es que las obras de transmisión que se promuevan por esos mecanismos, es que le otorguen el beneficio al cliente final. O sea, que de alguna manera se traspasen esos beneficios al cliente final con una tarifa, de pagar lo justo, ¿cierto? O que sea lo más eficiente para el sector. Y respecto de los criterios, para cuando nosotros ya autorizamos un proyecto de obra urgente, también va a depender del tipo de proyecto, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, evaluar un proyecto y ver qué requisitos debe cumplir cuando estamos hablando de una obra urgente para la conexión de un proyecto de generación, como para un proyecto que es para abastecer a la demanda, al cliente regulado, o la seguridad en el abastecimiento de los mismos clientes. Entonces, va a depender mucho del tipo de proyecto. En el caso de los proyectos de demanda, obviamente generamos hitos relacionados a cumplimiento de instancias que son relevantes, órdenes de compra, declaración en construcción si corresponde, o bien de alguna manera ir haciéndole un seguimiento para el desarrollo de ese proyecto, porque obviamente necesitamos que ese proyecto, más allá si es el plan de expansión o es una obra urgente, es que se desarrolle, ya por un objetivo central que es el abastecimiento. En el caso de conexión de proyectos, de alguna manera hay una parte que la obra de transmisión que se promueve es que lo paga el cliente final, es una obra de servicio público, por lo tanto corresponde también en que ese proyecto se haga desde el punto de vista de eficiencia, ¿cierto?, para el pago del cliente final, pero también de una certeza para quien gatilla esa obra. Nosotros creemos que hay una conexión entre el proyecto de transmisión y el proyecto que gatilla, generación, demanda o cualquier otro. Por lo tanto, también tenemos que tener certeza de que ambos proyectos vayan teniendo los cumplimientos necesarios. Y ahí hemos generado hitos, por ejemplo, para obtener los permisos sectoriales que necesita un proyecto de generación, o bien de declaración en construcción del proyecto de generación, etcétera, etcétera. O acceso abierto, que también es una parte de los proyectos. Esos son como los criterios como generales que muchas veces no están escritos en los reglamentos, pero hemos ido de alguna manera, mediante los mismos análisis, ¿cierto?, y publicaciones que hacemos, dar a conocer que esos son los criterios que adopta la Comisión de Energía. Gracias, Mauricio. Carla, ¿quieres complementar algo de lo que dice Mauricio? Sí, a ver, efectivamente, en relación a lo que dice Mauricio, yo creo que es importante hacer ver a las empresas de generación cuál es el rol que cumple y el riesgo que tiene acá la empresa transmisora. La empresa transmisora es quien pide la resolución. Por tanto, todas las garantías, los hitos que está hablando Mauricio, es la empresa transmisora la que debe afianzarlo.
Por tanto, por eso es lo que hace relevante y porque hay que entender que la empresa está corriendo riesgo por un proyecto de un tercero. Por tanto, es necesario siempre tener un contrato que nos permita a nosotros poder garantizar el BI de esa inversión y el pago de esa inversión, porque el titular de esa resolución es la empresa transmisora. Y eso es muy importante que las empresas lo entiendan. Muchas veces a las empresas les cuesta entender por qué nosotros ponemos tantos requerimientos. Y es porque el riesgo lo corre la empresa transmisora. La empresa generadora no tiene ni una relación directa con la CNE en lo que se refiere al artículo 102, ¿ya? Para que lo tengan claro. Perfecto. Sí, Alex, quiero complementar. esperemos un poquito, Mauricio, porque tenemos 30 segundos ahora para las preguntas del público. Alex, nos pregunta el público por qué el Ministerio tomó tanto tiempo para decidir realizar o no el estudio de franja de la línea HVDC. ¿Y por qué decidió no realizar este estudio? ¿Qué cambio hubo en el escenario hace un año atrás? Perfecto. 30 segundos, porfa, Alex. Vamos a sintetizar, perfecto. Bueno, lo primero fue, toda decisión tiene pro y contra, yo creo que eso es sabido por todos, y en este caso, las condiciones en 1 o 2 años sí efectivamente cambiaron. Hoy día tenemos una meta de carbono neutralidad, tenemos licitaciones de suministro que se van a poner en servicio muy pronto, o sea, contratos y proyectos que fueron originados a través de licitaciones de suministro en 2015-2016, muchos clientes mineros, industriales están renovando sus PPA, entonces viene mucha generación renovable en camino, está el retiro de carbón, que se ha ido acelerando muy rápidamente, y un crecimiento de la demanda que también vemos que si bien ahora ha bajado con el COVID, podría eventualmente retomar. Dicho todo eso, y para concluir, hicimos estudios, tanto nosotros como la CNE y el coordinador, estudios bien acuiciosos, que identificaron beneficios sociales bien importantes, varios miles de millones asociados al adelantamiento de la obra. En el fondo, la discusión acá era, la obra se pone en 2030, 2031, o se adelanta a fines del 2028. Y ese adelantamiento vimos que generaba beneficios sociales, que fue lo que nos gatilló a concluir que Estudio Franja siguiera para las líneas que ya lo tienen contenido, que son las líneas del sur, que también son muy importantes y no hay que olvidarlas, y en la línea del norte, por supuesto, quedaba exento del estudio, pero por supuesto con un aparataje detrás que va a estar súper preocupado de su buen desarrollo. Muchas gracias, Alex. Rodrigo, ¿cuáles dirías tú que son los temas más relevantes, además de los que nos presentaste, que introduce el reglamento de planificación y que no se encuentran en la regulación vigente? También 30 segundos, porfa. Sí, muy rápidamente. Bueno, en general, la versión del reglamento es conocida, así que voy a decir conceptos generales. Se busca en el reglamento dar más flexibilidad a todo en los procesos de acceso abierto, de la planificación misma y también asociada a las licitaciones. Otra cosa, digamos, novedosa, si se quiere, digamos, del reglamento es la incorporación o la regulación, la bajada, digamos, de la incorporación de los sistemas de almacenamiento vía transmisión, digamos. Yo diría que esos dos conceptos, digamos, son los más novedosos que viene a incorporar y que no están en la regulación actual. Bueno, yo les agradezco a los panelistas. Lamentablemente quedaron varias consultas sin responder que nos hizo el público. Yo se las voy a enviar a cada uno de los panelistas para que de alguna manera, bueno, hay algunas que nos hicieron en forma anónima y lamentablemente no se las vamos a poder responder a los anónimos, pero sí hay algunas que se hicieron de forma bastante individualizada, así que se las vamos a poder responder. Yo le pediría a los panelistas que puedan encender sus cámaras para cerrar el bloque nos puedan sacar una fotografía virtual. Y así nos estamos despidiendo entonces de este bloque número 3. Estamos todos con las cámaras abiertas, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno,
Un millón de gracias. Les agradezco especialmente a nuestros protagonistas de este bloque, los panelistas y a todos los que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias también por habernos escuchado. Gracias por las preguntas. A continuación los dejo nuevamente con Manuel. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los panelistas por un estupendo bloque. Y bueno, como dijo Carolina, es lamentable no poder enviar las consultas porque cuando son anónimas no podemos hacerlo. Así que les reitero a los asistentes, a la audiencia en general, que por favor se identifiquen cada vez que hagan una consulta. Es muy importante en ese sentido. Bueno, siguiendo con la agenda, ya enfrentamos el último espacio de estas 2 jornadas. Se fue volando el seminario. En realidad, al parecer, el tiempo es mucho más rápido aquí, el tiempo virtual. Este está vinculado con una área más tecnológica, ingenieril, y está a cargo de la conducción del espacio Felipe Andrews. Felipe es ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile, con estudios en finanzas y regulación del mercado eléctrico y un magíster en la Universidad Católica. Ha sido ingeniero de desarrollo y consultor para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la energía. Gerente comercial en empresas de construcción y de proyectos, así como también gerente general en áreas de tecnología y equipamiento. Es miembro activo de SIGRE Chile, actualmente gerente general de Best Energy, empresa especializada en sistemas de transmisión aislada, gestión de activos y sistemas de flexibles y de compensación. Pues bien, tengo un grato placer y honor de dejar con ustedes a don Felipe Andrews. Felipe, por favor. Muchas gracias, don Manuel. Muy buenos días a ti, perdón, tarde ya a ti y a todos. Vamos a buscar y llevar adelante este bloque, que una serie de presentaciones más bien centradas en aspectos, como tú dijiste, no solamente tecnológicos, sino que también todo lo que está detrás de esto es un propósito importante del SIGRE y que tiene que ver con estándares, con ingeniería, con estudios, con una serie de aspectos asociados al equipamiento. Hemos hablado de la flexibilidad del sistema y por lo mismo ello nos lleva a hablar un poco más en concreto qué es lo que esto significa justamente. Muy brevemente quiero hacer una pequeña introducción, comentar justamente, si me permiten, muy rápidamente. Bueno, esencialmente, como todos sabemos, el SIGRE es una institución que fomenta el compromiso, intercambio de conocimientos. Tenemos casi un siglo de experiencia a nivel mundial, ¿cierto? Más de 90 países, 1.200 organizaciones de miembros, muchos grupos de trabajo orientados al trabajo técnico y el desarrollo de recomendaciones para el sector eléctrico, más allá de toda la regulación que ha sido discutida en este seminario con mucha profundidad. Es una referencia sólida en materia de experiencia de la industria, y los temas que vamos a abordar en esta ocasión responden a lo que hemos comentado en el bloque B4 de SIGRE. SIGRE tiene distintos bloques asociados a cada una de las especialidades. En lo que fuimos viendo, quisiera referirme muy brevemente a lo que fue el seminario de sistemas de almacenamiento de energía. El marco regulatorio fue repasado bastante bien por la Comisión Nacional de Energía, por el señor Toro. Hablamos de la ley de 20.936, la ley de servicios complementarios, potencia, suficiencia y estrategia de flexibilidad. Alta penetración vimos también a raíz de todo esto, con resultados de estudio de este seminario respecto a energías renovables que demuestran la necesidad de contar con soluciones de almacenamiento para responder a las mejores exigencias del sistema. Contamos con capacidades locales, es importante también decirlo, a nivel local en Chile, quiero decir, como capacidad intelectual local para el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que requiere el sistema. Y eso básicamente demuestra la necesidad de contar con diferentes tipos de tecnología de almacenamiento viables y sustentables que a nivel mundial en el fondo estamos contemplando que van a continuar creciendo una tasa de cerca del 18% al año, como una tendencia global.
En este seminario, que ya como comenté, abordamos distintos temas asociados a la regulación, los decretos, en fin, los planteamientos en un principio por el Ministerio de Energía, ¿cierto? El día de ayer, Coordinador Eléctrico Nacional, ACERA y ACENOR, las propuestas del Plan de Desarrollo para el Plan de Expansión 2020, que demuestran la necesidad de incorporar unas nuevas tecnologías para el sistema de transmisión orientada a responder a la flexibilidad que se requieren, dada la descarbonización, que es un hecho concreto. Las presentaciones recientes también del día de hoy, ¿cierto? Del Ministerio de Energía, comisiones del Coordinador Eléctrico Nacional, CNE y Transelec, que también demuestran la necesidad de responder a la necesidad de sustentabilidad y dan cuenta de la experiencia y la aplicación del artículo 102. Todo ello da cuenta, junto con el seminario anterior, si bien abordamos en el seminario anterior almacenamiento, estamos hablando ahora de el creciente aumento sobre el existente, ¿cierto? Como ya dijimos, de proyectos de generación renovable y la necesidad de contar con la incorporación de tecnología que faciliten la operación flexible a la luz de la característica de la generación de estas fuentes y necesidades del sistema. Y por ello es que en el fondo las presentaciones que se van a llevar adelante justamente en lo que se refiere a este bloque están centradas en principalmente facts y justamente qué es la tecnología que corresponde implementar para responder a lo que se ha hablado como flexibilidad. Entonces, detrás de esto hay ingeniería y experiencia técnica de las personas y del SIGRE. Por supuesto, invitamos a cada uno de los asistentes de este seminario a incorporarse al SIGRE también. Tenemos hoy día 3 panelistas de un nivel profesional bastante relevante, todos con experiencia y desarrollo en proyectos de tecnología e investigación. Se trata de un presentador desde Suecia en este momento, desde Chile también y desde Colombia. Invitamos a cada uno de los asistentes de este seminario a presentar sus preguntas a través del chat Consulta SIGRE. Y dado que las preguntas tienen tiempos acotados y buscamos responder al término del seminario antes de las ojalá las 13:45, ¿cierto? Podamos responder a todas ellas. Quisiera darle la bienvenida en este caso a don Marcio Oliveira. Marcio, ¿estás acá? Por supuesto. Marcio. Sí. Marcio Oliveira, muy bienvenido. Marcio Oliveira nació en Río de Janeiro, Brasil, el año 67. Recibió el máster en Science y licenciado de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, en el 1992. Licencia técnica y el doctorado, grados del 96 y el año 2000, respectivamente. Especialista en el campo de la electrónica de alta potencia del Royal Institute of Technology de Suecia. Se incorporó a ABB el año 2000, donde ha trabajado en varias áreas técnicas asociadas a proyectos y licitaciones de FACTS, como el diseño e implementación del circuito principal y el sistema de control, estudios y sistemas, estudios de simuladores en tiempo real y de proyectos de investigación y desarrollo. También ocupa un puesto de ingeniero de aplicaciones, principalmente dirigiendo las actividades técnicas y de marketing de tecnologías de FACTS para ABB en el mundo. Participó en SIGRE, en el grupo 53 de la sección B4, acerca de pautas para la adquisición y prueba de STATCOM, que de hecho me di cuenta, Marcio, está, entiendo, disponible para los socios de SIGRE, si quieren acceder. Creo que fue subida en febrero de este año. Por tanto, los socios de SIGRE pueden acercarse al sitio web y bajar este documento de alto valor y de trabajo y aporte de Marcio. Fue coordinador del equipo de mantenimiento de la IEC 61954 relacionado con las pruebas de válvulas de tiristores SBCs. Recibió el premio IEC 1906 y debe ser 2006, ¿no es cierto? O 1906, 1906 en el año 2017, y es coautor de SIGRE, The Green Book on Facts, que se publicó, perdón, me refería justamente a ese libro, que ya está publicado, entiendo. Sí, no está disponible en la página de SIGRE, pero está disponible en la editora. Muy bien. Por enquanto.
Entonces, felicitaciones por todos esos logros, Marcio, y te damos la bienvenida con tu presentación. Sí. Muchas gracias. Lo compartiré a mi pantalla. ¿Están mirando? Todo perfecto. Sí, perfecto. Sí, señor. Bueno, sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Mucho gusto hablar nuevamente con las personas de Chile. Desafortunadamente, no de forma pessoal, pero debemos de hacer el mejor de la situación actual, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito sobre los desafíos con la penetración de renovables, cómo ha sido abordado en las charlas anteriores, lo carbono neutralidad. Y su impacto también en los diferentes tipos de tecnología de FACTS y algunos tipos de aplicaciones que pueden ser interesantes, no solamente para el escenario de Chile, como también para otros países. Principalmente que vemos problemas y posibilidades, digamos así, en países con alta penetración de renovables como la Gran Bretaña, Australia, Alemania también. Y vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, apenas una pequeña agenda de la presentación, una introducción rápida a los equipos de FACTS, que son el acrónimo de Flexible AC Transmission Systems, y después los desafíos con los sistemas de potencia y cómo, digamos, cómo serán los sistemas futuros, cuáles los desafíos asociados a estos futuros sistemas. Y su impacto en los dispositivos FACTS también. Y concluyendo con las soluciones, digamos, de nueva generación, como acá un ejemplo serían los compensadores sincrónicos híbridos y los STATCOMs, digamos, mejorados o aumentados. Entonces, hay equipos de FACTS para estabilidad de sistema que son bastante, digamos, maduros. Son equipos bastante conocidos, como los compensadores estáticos, hablando de compensación shunt o paralela en sistemas, los compensadores estáticos baseados en los tristores como el elemento semiconductor, como el dispositivo semiconductor, que ha sido introducido en los años 70, como también los STATCOMs, que son básicamente equipos con prácticamente la misma funcionalidad, pero baseados en dispositivos con conmutación forzada, como los IGBTs y IGCTs. Esos equipos tienen básicamente la función principal de control de tensión en su punto de conexión y aporte de potencia relativa. Otro concepto que ha sido desarrollado por las empresas es el concepto híbrido de un STATCOM, que básicamente es la combinación de las ramas de un STATCOM convencional con convertidor de potencia, con convertidor de fuente de tensión, combinado con las ramas de un compensador estático, de un SVC, con ramas conmutadas. Y con eso se utiliza el beneficio de las dos tecnologías, que básicamente la controlabilidad de los compensadores, de los convertidores de STATCOM, y también lo costo más bajo de las ramas de un SVC. En relación a la compensación serie, en su objetivo son bancos de capacitores serie con las líneas de transmisión
con el objetivo principal de aumento de flujo de potencia, mejora de la estabilidad angular del sistema, aumentando las margens de estabilidad, y puede también ser controladas por teristores, con el objetivo principal, ahí serían con temas de controlabilidad para fenómenos dinámicos, como amortiguamiento de oscilaciones electromecánicas de potencia, como también mitigación de resonancias subsincrónicas. Estos dispositivos son bastante potentes para este tipo de aplicación. En los años recientes, los últimos años, hemos observado un aumento de la procura de los clientes, de los operadores de sistemas con la solución de CSC controlada y utilizando utilizando totalmente controlable el compensador. ¿Lo que significa? Que el banco es totalmente controlable, que entonces se puede variar la capacitancia, la impedancia del banco entre un rango capacitivo y un rango inductivo también. Pero hay otros equipos que no son parte de la familia FACTS, pero los fabricantes han utilizado en su portfolio, como los compensadores síncronos. Los compensadores síncronos o sincrónicos, dependiendo de los países, tenían una participación bastante importante para el control de potencia reactiva hasta los años 70, cuando fueron reemplazados por los compensadores estáticos para control de potencia reactiva. Digamos que hay sido equipos que estaban durmiendo, pero hay despertado ahora de acuerdo con la integración de renovables, de fuentes de energía renovables que tiene baja inercia y no contribuye para potencia de cortocircuito. Entonces, la retirada de generación convencional y reemplazada por fuentes de energía renovables acarrea este tipo de problemas. Entonces, el objetivo entonces de los sistemas FACTS serían, con este desarrollo en el sistema, este cambio, con nuevo tipo de generación, nuevos tipos de carga también, que la calidad de potencia, la calidad de energía no deben ser factores, digamos, limitantes para penetración de estas fuentes de energía renovable. Y los desafíos principales serían entonces esta penetración aquí estamos hablando de equipos de la generación eólica y solar, por ejemplo, tienes convertidores que son la interfase con la turbina, con las células fotoeléctricas, entre las células y las turbinas con el sistema. Entonces, hay una limitación de contribución de potencia de cortocircuito. Son interfaces no girantes. Y lógicamente este tipo de generación renovable son intermitentes, ¿no? No se puede contar con el viento y con el sol, principalmente acá en Suecia, con el sol durante muchos periodos del año, básicamente. También no acarretar limitaciones por sobrecarga en las líneas de transmisión también. Y a distancias, básicamente, principalmente estamos hablando cuando hablamos de parques eólicos offshore, normalmente están ubicados en áreas que no están muy cerca de la carga principal. Entonces hay distancias entre los puntos de conexión de la red hasta la carga principal. Y flujos también de potencia bidireccionales también es ahora bastante comunes en sistemas.
Y todo esto relacionado también, todo este escenario apresentando problemas con controle de voltaje, de flujo de potencia reactiva, como también de estabilidad de frecuencia. Este es algo que más o menos relativamente nuevo, porque todos los blackouts, digamos así, los grandes disturbios hasta 3, 4 años atrás estaban básicamente relacionados a controle de voltaje, estabilidad de voltaje, por déficit, por falta de potencia reactiva. Hoy no. Algunos disturbios principales que hemos observado en algunas partes del mundo están relacionados a control de frecuencia. Entonces, básicamente, todo ese tipo de soluciones tiene de mirar estos aspectos, no solamente ahora de control de voltaje, como también la inercia y potencia de cortocircuito en el sistema. Pero, entonces, los desafíos serían la retirada de centrales nucleares y térmicas y reemplazadas por fuentes de energía renovables, acarretando la reducción de la potencia de cortocircuito, que por su vez tiene impacto en la protección del sistema, aumento de armónicos también, nivel de caídas de tensión y como también la recuperación de fallas. Los despejes de fallas también puede acarretar sobrevoltajes en sistemas más flacos, más débiles. Lo impacto no gerenciamiento de frecuencia del sistema también, debido a baja inercia. Y hablando de convertidores HVDC con conmutación natural baseada en tiristores también, sistemas más flacos también acarretan más riesgos de conmutación, de falla de conmutación. Otro aspecto importante que ha sido mirado es armónicas y resonancias principalmente. Hay sistemas hoy en día con bastante penetración de cables comparado con líneas aéreas de transmisión por diferentes motivos, y como también la introducción de bancos de capacitores para control de, digamos, de estado estacionario, de regulación de voltaje, y también estos bancos funcionando como filtros en algunos casos. Esto hace con que frecuencias de resonancia críticas del sistema empiezan a se tornar muy próximas a la frecuencia fundamental, o entonces acarretar amplificaciones de distorsión armónica. Estos equipos de cables, banco de capacitores. Entonces, esto puede acarretar también estreses armónicos en componentes existentes en el sistema. Recuperación de voltaje después de despeje la falla también es otro punto, principalmente el sistema más flaco, de forma a evitar colapso de voltaje, mantener la estabilidad del sistema en diferentes áreas, y también para recuperación relacionada a recuperación de fallas, limitar sobrevoltajes después del despeje de la falla. Inercia, hablamos también sobre el impacto de la gerencia de control de frecuencia. Y otro punto también que es bastante popular es la caída de
la taja de caída de frecuencia. El ROCOF es otro parámetro que los operadores de sistema están mirando bastante también. Hoy en día no es bastante incomún, tenemos este ROCOF en cerca de 1 Hz por segundo. No es muy raro tenermos este valor. Entonces, ¿cómo mitigar esto? Hay una necesidad de adicionar energía a través de alguna forma para compensar la retirada de centrales de generación tradicionales, de forma a mantener las variaciones de frecuencia y la taja de caída de frecuencia dentro de límites. Entonces, ¿qué esperamos en el futuro con los dispositivos FACTS? Normalmente, lógicamente, habrá una mistura de tecnología, pero es bastante natural que las soluciones van a ser basadas en convertidores de fuente de tensión, operando con dispositivos de conmutación forzada. Menos y menos compensadores estáticos y más STATCOMs, digamos así. Principalmente en sistemas más flacos, combinados también con la solución híbrida. Los TSCs para control de flujo de potencia, como también para mitigación de resonancias y amortiguamiento de oscilaciones electromecánicas también, aumento de estabilidad angular, y los compensadores sincrónicos para mantener potencia de cortocircuito, principalmente cuando este valor tiene de ser aumentado considerablemente para compensar la retirada de generación convencional. Hay desafíos con la robustez de los compensadores shunt en sistemas flacos, porque no es bueno en esos sistemas tener bancos, elementos pasivos, banco de reactores, banco de capacitores. Entonces, por esto la solución con SBC no tiene tanta procura cuanto las soluciones con el STATCOM. Y normalmente están asociadas a robustez para operación en sistemas con potencia de cortocircuito, acá relacionados al rango del equipo. Entonces, para un SBC, de acuerdo con los guías de IEEE, necesitaría de una potencia de cortocircuito más grande que 3 veces el rango del SBC. Pero si este valor está más bajo, si tiene operación, digamos, es posible a través de controles, pero es más problemático. Y para el STATCOM, el valor recomendable es de 2 veces la potencia, el rango de potencia de STATCOM. Lo fato de la energía, de la fuente de energía de generación está no acerca de la carga, y tenemos un sistema más flaco, Vasco impacta la penetración, lo impacto de una falla en un punto del sistema en varios otros puntos. Entonces, tenemos caídas de tensión, digamos, en subestación 2, 3 subestaciones adelante, con una falla en una subestación, una determinada subestación. Esto necesita, entonces, de un control de voltaje, algún tipo de regulación para evitar digamos, impacto de fallas en puntos remotos del sistema. Y otro factor que hablaremos un poquito adelante es para compensadores síncronos no hay digamos, preocupaciones en relación a sistemas flacos, pues no hay ningún sincronismo, digamos, para disparo de tiristores, de equipos de conmutación de electrónica de potencia. Este otro punto que
que hace con que el método de control del equipo de STATCOMS principalmente vaya a ser cambiado en el futuro. Y miraremos un ejemplo adelante. Un otro punto es la penetración de equipos FACTS, cada vez más acerca, eléctricamente acerca, no solamente FACTS, pero HVDC también. Esto requiere una coordinación de control para que los equipos no interajan principalmente en frecuencias subsincrónicas o interacciones de control. Y lo mismo es aplicable también para las renovables, porque son baseadas en convertidores también. Entonces, hay siempre un control de estos convertidores, no importa qué tipo que sea, y puede interagir con otros equipos de electrónica de potencia en la región, como por ejemplo un STATCOM. Otro punto es, hay países que hay varios códigos de red, procedimientos de red, entonces una armonización de este código de red, como también de las normas IEEE, IEC también, hay una tendencia de armonización de estas normas que están convergiendo para ficarem cada vez más iguales. Y normalmente cuando se estudia para digamos, la feasibility de equipos, normalmente se utiliza herramientas de simulación de estabilidad. Pero ha sido mirado y verificado que actualmente se requiere más y más modelos de transitores electromagnéticos. ¿Por qué? Porque como los sistemas son más flacos, la importancia de este equipo de sincronismo es bastante importante ser representada en las simulaciones. Y esto solo es alcanzado a través de estudios en transitorios electromagnéticos. Normalmente en estudios de transitorios, de estabilidad y transitorios, la influencia del sincronismo no es considerada. Es apenas un filtro para representar eso. Entonces, los operadores del sistema están requiriendo cada vez más modelos, no solamente por parte de nosotros, como parte también de los fornecedores de las plantas de energía renovable. Un otro aspecto aquí sería la penetración de las PMUs, las unidades de medición fasoriales, para hacer operaciones, utilizar mediciones remotas del sistema para operación para control, para aumentar la funcionalidad de compensadores. En el caso aquí sería un ejemplo para amortiguamiento de oscilaciones electromecánicas. El ejemplo aquí que teníamos en Noruega, en que medíamos los factores de voltaje al norte de Noruega, al sur, y enviamos a la estación en que había un SVC, y con esto procesamos la diferencia angular, que es básicamente siempre el mejor parámetro para amortiguamiento de oscilaciones de potencia electromecánicas. Y con esto obteníamos la diferencia angular entre dos puntos del sistema para el regulador para amortiguamiento de oscilaciones de potencia. Soluciones de generación futura. Hay varios equipos que están operando, no son futuros, como los compensadores síncronos con los volantes, la parte girante para aumentar la inercia. Los STATCOM también son comercialmente disponibles. Los sistemas híbridos, que serían
la combinación de un compensador sincrónico con un STATCOM. Los STATCOMs mejorados a través de almacenamiento de energía, a través de una interfase de una máquina al sistema, como a través de almacenamiento dieléctrico, a través de supercapacitores, electroquímico, a través de almacenamiento por baterías. Y este aquí sería lo que está, sería la integración directa con las renovables. Sería un equipo STATCOM en un parque eólico o solar. Hay diferentes tipos de comparación, pero vamos a hablar un poquito sobre este STATCOM acá. Pero antes, un ejemplo de este problema de potencia de cortocircuito es una iniciativa actual en la Gran Bretaña, de National Grid, que se llama Stability Pathfinder, la fase 2, que están buscando contribución de cortocircuito en 8 diferentes regiones en Escocia. Está apenas para Escocia, totalizando 8.400 mVA de potencia de cortocircuito. Entonces, la tecnología está abierta. Los interesados pueden ofrecer un compensador síncrono, una solución híbrida, los STATCOMs enhanced, digamos, pero dependiendo de la localización, una solución se torna más, digamos, factible que la otra con las tecnologías existentes, ¿no? Con esto tenemos un proyecto también en Escocia, juntamente con un proyecto de innovación con participación de financiamiento a través de programas de incentivo de innovación, pero también con contribución también de nosotros, como también del cliente, y la participación de universidades también. El proyecto consiste de una combinación de una solución híbrida de compensadores sincrónicos que consiste de un STATCOM de 70 MW y un compensador sincrónico de 70 MW capacitivo, 33 indutivo. Normalmente los STATCOMs son dispositivos simétricos, pero los síncronos modernos, el rango indutivo es aproximadamente 50% de lo capacitivo. El objetivo también de este proyecto es analizar cuál es la mejor relación entre estos dos equipos, el rango de potencia, para aplicaciones futuras en el sistema británico. Entonces, para esto son necesarios estudios para determinar este tipo de contribución y cuál es la mejor relación entre la potencia de estos dos equipos. Otra cosa bastante importante, los equipos tienen dinámica diferente, no son iguales. Entonces, hay necesidad de tener un control coordinado para la operación conjunta de los dos equipos. La máquina ha sido comisionada y ahora las obras civiles del STATCOM han sido interrumpidas debido al COVID y ahora están retomando el comisionamiento, debe estar en operación. Están siendo comisionados el convertidor de STATCOM. Esa acá sería una representación artística con el transformador. La máquina no está involucrada digamos, no una casa, no está cerrada totalmente, es una máquina para operación exterior. Y acá se tiene un edificio de control, el STATCOM. Hay bastante información en este sitio que está disponible por parte del cliente.
Para terminar, apenas hablar un poquito sobre los StatCons mejorados y StatCons. Y como hay mencionado en la lámina anterior, hay diferentes tipos de almacenamiento de energía que pueden ser integrados en conjunto con StatCon. Con energía cinética, con almacenamiento dieléctrico, supercapacitores y electroquímico a través de baterías. Pero normalmente cuando se piensa en StatCons estamos hablando de control de potencia reactiva, pero con este almacenamiento de energía es posible también proveer potencia activa con corta duración cuando necesario. Aquí estamos hablando no estamos hablando de un StatCon que vaya a generar 100 megawatts en una hora. Estamos hablando de un control apenas para soportar variaciones de frecuencia. Con objetivo acá, con el foco aquí sería la comparación con una máquina sincrónica o un compensador síncrono. Marcio, Entonces, sí. Disculpa, tenemos 2 minutos más. Sí. Gracias. Entonces, la operación normalmente de un StatCon es a través de un control de corriente. Entonces, se tiene un asincronismo con la tensión del sistema. Entonces, se utiliza ese término grid following converter, porque el convertidor, la frecuencia está siguiendo la frecuencia de la red. Pero ahora, el control irá a funcionar como una fuente de tensión, con voltaje y ángulo controlables. Entonces sería ahora la formación de un convertidor grid forming, porque es una fuente de voltaje, una fuente de tensión. Entonces las ecuaciones de control, por ejemplo, pueden ser gobernadas por un sincronismo de potencia, utilizando la ecuación de movimiento con un termo de amortiguamiento. Entonces, esta ecuación puede ser utilizada para generar la voltaje de este convertidor, que utilizando controles de voltaje y ángulo. Entonces, se puede tener potencia activa durante algunos segundos. Entonces, apenas para comparar rápidamente con una generación síncrona. Utilizando una constante de energía de 5 segundos para este StatCon y la constante de inercia de una máquina de 5 segundos, hay una diferencia bastante significativa, que es la siguiente, que la energía que puede ser cambiada, aquí no estamos hablando de variaciones súbitas, no estamos considerando el regulador de velocidad de las máquinas. Entonces, se puede cambiar energía con el sistema apenas de acuerdo con la variación de frecuencia de la red. Entonces, si hay una variación de 2% de energía, de frecuencia, la máquina cambia apenas 4% de su energía almacenada. Entonces, estos 5 segundos no representa mucha cosa en la máquina, es apenas un parámetro de la constante de inercia, que es la energía almacenada dividido por la potencia de la máquina. Pero para el STAT, con estos 5 segundos, tú puedes utilizar bastante de la energía almacenada. No caso, por ejemplo, de una almacenaje dieléctrica con capacitores, se puede utilizar de 50 a 100% de la voltaje, se permite una caída de 50%, entonces se utiliza 75% de energía almacenada, al paso que la máquina utiliza apenas 4%. Y con el almacenamiento electroquímico estamos hablando ahora de energía, y el estado de carga de una batería, operando entre 100 a 20%, se utiliza 80% de energía disponible. Esa es una diferencia bastante grande. Entonces, apenas para terminar, ilustrar
Acá es el resultado de simulación, en que esta fuente de tensión es una fuente de tensión dinámica a través de ecuación de momento de una máquina. Y acá se tiene un equivalente y se introduce una carga bastante grande en este sistema y acá a dos equipos, una máquina o entonces un STATCOM con almacenamiento de energía. Y acá se tiene la producción. El objetivo principal acá sería verificar o cuánto de potencia que se puede soportar con una máquina o entonces con el STATCOM. Entonces puede ver que acá se tiene una producción de 200 megawatts transitorios por a través de STATCOM, con la curva en azul. Y la curva naranja tenemos apenas un poquito de potencia que puede ser fornecida, cambiada con el sistema a través de una máquina. Y con esto, la contribución de energía de un STATCOM es bastante más grande. Es en el caso de 908 megajoules, comparado con 54 megajoules de una máquina, con constante de inercia de 5 segundos. La diferencia es que estos 3 segundos de STATCOM pueden ser utilizados de forma más efectiva. Y una comparación acá para tener lo mismo desempeño. Y con esto se reduce la variación de frecuencia cuando se introduce esta carga yo creo que de 500 megawatts. Es un sistema bastante flaco. Entonces, se reduce la variación de frecuencia y se limita la tasa de caída de frecuencia también. Pero para atingir lo mismo valor con la máquina, necesitaríamos de una máquina aquí con la curva verde 20 veces mayor que la potencia inicial de 250 megawatts. Entonces, la curva verde corresponde a la misma respuesta de un STATCOM de 250, pero ahora tendríamos 5.000 MVA de una máquina. Entonces, es apenas para ilustrar lo que se puede tener con este STATCOM mejorado. Hay un artículo que ha sido publicado, presentado este año en la sesión de SIGRE, exatamente explorando este tema. Entonces, este equipo, la funcionalidad de esto, acá estamos hablando apenas para limitar variaciones de frecuencia, caídas de frecuencia, y reducir la tasa de caída de frecuencia. No estamos hablando de almacenamiento por horas. Esto sería básicamente funciones de baterías muy, muy grandes. Entonces era esto, este ejemplo. Muchas gracias. Perdón por ter ultrapassado o limite, pero eu creio que essa era uma mensagem importante sobre a parte de almacenamiento de energía. Sí, así es, y muchas gracias por tu presentación, Marcio. Felicitaciones por tu experiencia en Suecia, en ABB. Vamos a tener tu presentación justamente en el sitio de SIGRE en Chile, disponible para todos los asistentes, y por supuesto que invitamos a cada uno ya también a buscar el libro de Green Book on Facts, ¿cierto? En el cual estuviste participando, sí, así como el paper que mencionaste al término de tu última página. Muchas gracias nuevamente.